Vamos a dar inicio a la lectura de este libro que se titula Yo soy la vida. Espíritu, José Antonio, medium, José Berrío Bustillo. Yo soy la vida. La vida es una, la del espíritu inmortal. Esa es la gran verdad y debemos comprenderla para cambiar los paradigmas que hemos aprendido sobre lo que realmente somos. La interpretación espírita de la vida como espíritus inmortales que somos nos da una apertura mental y en los sentimientos, dándonos los delineamientos para aprender a vivir, libertándonos de los atavismos aprendidos de un ayer. Jesús es vida, porque nos enseñó cómo se debe vivir para alcanzar la plenitud. Permanentemente marcó la ruta a seguir, señalándonos que es un continuo transitar en el proceso de autoobservación para el encuentro consigo mismo e iniciar la transformación moral que se desarrolla con la voluntad y la fe. Todos sus actos despertaban creencias por ser hechos sorprendentes para sus discípulos, y después de las impresiones impactantes, él les explicaba y los educaba sobre las leyes divinas y la voluntad de Dios, preparándoles para la gran tarea que les correspondía hacer después de su partida hacia el reino de Dios, el mundo espiritual superior. Como sus enseñanzas mostraban lo importante que era la toma de conciencia para hacer los esfuerzos en modificar la conducta comportamental y así lograr la transformación moral requerida para alcanzar la paz y la felicidad. Y hoy, a través de la propuesta iluminativa de la doctrina espírita, el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 17, ítem 4, nos esclarece sobre cómo identificar al verdadero espiritista, estampando con tinta indeleble el maestro Allan Kardec la siguiente frase: se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Ese es el objetivo de este lapso corporal, de esa existencia, transformar nuestra vida espiritual, porque, como nos decía el amigo humilde, emuló del Maestro Jesús, el pobrecito de Asís, recuerda que cuando dejes este mundo, no puedes llevarte nada que hayas recibido, solo lo que has dado. Hoy queremos escribir esta línea sobre el testimonio que nos dejó el amado Maestro Jesús como enseñanza universal al decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Desarrollaremos las ideas sobre el significado profundo de lo que es la vida inmortal, la vida que Él nos da con su enseñanza y el ejemplo de la vida que son sus hechos y actos. Esperamos que te ayuden a reflexionar profundamente para que ahora, en este instante que nos lees, inicies el proceso de crecimiento espiritual modificando la visión de la vida y puedas sentir la presencia de Dios en tu vida. Escuches la invitación que te hace el Maestro Jesús a seguir sus enseñanzas y sientas el amor de tu guía espiritual que te ampara y protege, y serás feliz con tus triunfos, que es su misión que lo logres. La vida que el Maestro nos promete no es la de creer en Él, sino la verdad de vivir como Él y alcanzar la pureza interior que Él le enseñó, que se puede lograr si aprendemos a ser cada día mejores en un proceso consciente de cambios trascendentales a través del amor al prójimo, del perdón y la fraternidad, vividos y sentidos sin esperar nada de los demás, porque ellos no pueden dar lo que no han aprendido. Esperamos tu comprensión y que sientas nuestros más puros sentimientos para que sea la luz que ilumine a los que te rodean y deje señales luminosas en tu transitar terrenal como el camino seguro para la plenitud anhelada. Número 1. Luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1.9. La encarnación del pie de página de Juan 1.9 dice: citas bíblicas tomadas del Evangelio según San Juan, Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión de Casiodoro de la Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602, otras versiones 1862, 1909 y 1960, Sociedades Bíblicas en América Latina, Sociedades Bíblicas Unidas, 1960. La encarnación del Maestro Jesús en la tierra
Tenía un objetivo muy claro: traer la luz al mundo que está en la ignorancia. Él, por ser un espíritu de naturaleza pura, era la luz y sus actos y palabras diseminaban luz, porque él poseía la pureza alcanzada por la adquisición de la perfección que todas las criaturas están llamadas a lograr. El Maestro nos dejó una enseñanza valiosa, y es que la verdad se manifiesta en los actos, sentimientos, pensamientos y palabras, proyectándose exteriormente con humildad, característica propia de los que poseen la iluminación interior. Donde él iba, lo identificaban los que tenían sed de la verdad como el Mesías, la luz del mundo, la verdad que da vida plena, y los que tenían el poder y posición social destacada sentían que eran el que venía a destruirles lo que creían poseer. Así es el hombre de hoy. Teme abandonar sus sombras que le hacen infeliz por la ignorancia que le domina y el ego que lo comanda. El ego busca defenderse porque el miedo a perder el control de lo que le da tranquilidad es muy dominante. Aquellos en esa época Jesús les daba miedo y por eso querían matarle, creyendo que matando al hombre mataban las ideas. Pero el Maestro no era solo ideas, era actos, hechos y sentimientos de los más puros y extraordinarios que visitaba la tierra. Nos enseñó el amor a Dios que se visibilizaba con el cumplimiento de las leyes divinas en el permanente actuar. Mostró el camino del perdonar a los demás 70 veces 7, a autoperdonarnos, como le enseñó a María Magdalena, que los hombres también saben sentir pureza en el corazón cuando le preguntó a Pedro: ¿tú me amas? Debilitó a los equivocados diciéndoles: no peques más, para que no te suceda algo peor. Todos estos ejemplos y otros más eran para señalarnos la luz en nuestras conciencias, para que hoy supiéramos actuar ante las circunstancias y retos del diario vivir. Alumbraba a todo hombre y mujer que encontraba. Cada uno recibía la luz de su actuar y su sabiduría al hablar, pero cada corazón procesaba esa luz de forma diferente por los estados espirituales alcanzados. Decidamos seguir a este gran terapeuta de todos los tiempos, que vino con su luz a enseñarnos a subsanar las heridas morales creadas por nuestros desatinos en el actuar. Hoy, la doctrina espírita revive el mensaje cristiano en su pureza, diciéndonos: ¿quieres ser feliz? Aprende a comenzar el proceso de iluminación que se inicia en tu interior, para que logres adquirirlo con esfuerzo y transformarte en un mejor ser humano. La luz no está afuera de ti, y para que sea realmente tuya, no se conquista con ritos, ceremonias, ni cultos, ni pagos por un cielo. Se alcanza con fe, trabajo y conocimiento sobre las leyes divinas. ¿Algún comentario? Se estaba comentando en la lectura que había una parte donde decía que la vida es una, y que es la vida espiritual que es inmortal. Considero yo que hay que tener cuidado a la hora de dar orientaciones también, porque alguien podría decirnos: sí, es que la vida solo es una, pero aclarar que la vida es una porque es la vida espiritual, la vida que sobrevive al cuerpo y que es inmortal, no como la mayoría toma de manera equivocada, diciendo que solo se vive una vez, pensando que solo una vida hay y que hay que aprovecharla, entre comillas, haciendo y deshaciendo. Y también había otra parte que mencionaba que efectivamente lo que nos llevamos es lo que hemos sembrado, lo que hemos logrado en la encarnación, ya sean nuestras conquistas intelectuales o nuestras conquistas morales también, nuestra instrucción espiritual. Muchas gracias, Pepe. Dice en el numeral 2, tu plan. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo: este es de quien yo decía, él que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:15. En este versículo claramente vemos el cumplimiento de los planes divinos, que son perfectos. Los planes trascendentales que proyecta la divinidad se dan paso a paso, etapa por etapa, de acuerdo con la madurez intelectual y moral de los hombres.
Se van dando paulatinamente para no deslumbrar y así no se pierdan las oportunidades de éxito en las realizaciones programadas. Para que viniera el Maestro Jesús a la tierra se planificó. Vinieron otros misioneros antes de él, filósofos y pensadores que traían ideas de paz y justicia, de fraternidad y equidad. El pueblo que reunía las condiciones por sus ideas monoteístas era el pueblo hebreo, aunque dominado por el imperio romano politeísta que respetaba las creencias de los pueblos dominados. Ahí la divinidad envió a Moisés para fortalecer la idea de un solo Dios. Después envió a los profetas forjando el camino para que naciera primero Juan el Bautista, hijo de Zacarías e Isabel, que era Elías reencarnado, que regresaba para terminar su tarea espiritual y darle la apertura al inicio de la vida pública del Maestro Jesús. Todo estaba cumpliéndose de acuerdo con las señales para identificar al Mesías que había de venir. Una de ellas era que Elías vendría primero, y así fue, Elías reencarnado, no resucitado. La luz del mundo llega después de que el terreno se encontraba preparado para la gran tarea, porque la luz del mundo es Jesús, por ser el poseedor del estado de iluminación interior más trascendental que ha venido a la tierra, para dar el mensaje puro de las leyes morales que el hombre debe alcanzar para conquistar la plenitud espiritual. Todos hacemos parte de un plan espiritual, pero que pocos cumplen porque las imperfecciones y el orgullo dominan, situándonos en una posición ilusoria que no nos permite darnos cuenta del estado real de nuestra alma y de lo que debemos ser realmente. Cumple tu plan retrasado antes de nacer, organizado por tu guía espiritual y tus protectores bajo tu anuencia, para que logres desarrollar las potencialidades que tienes, con los recursos y herramientas necesarias para el periplo carnal. Sé siempre estudioso de las leyes divinas para que, desarrollando tu buen sentido y tu razón, trasciendas por los caminos que dejó marcado el amado Maestro Jesús, y ahí cumplas el programa de renovación espiritual que tienes que lograr para que sea corta la trayectoria de alcanzar la perfección relativa que Él nos enseñó. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Estás en la tierra para grandes cosas por realizar. Que tus imperfecciones no sean el obstáculo para que los logres alcanzar. ¿Algún comentario? Está bien, así. Okay. Numeral 3. Plenos. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, Juan 1:16. La plenitud es el estado de felicidad conquistado por el cumplimiento de las leyes divinas. La superioridad espiritual del Maestro Jesús se hacía sentir en todos los momentos de su peregrinar. Él siempre mostró su sabiduría y su bondad, siendo humilde pero firme en sus aseveraciones, señalando la misión que traía, diciendo: yo soy, resaltando su espiritualidad y la conciencia que tenía de su responsabilidad en el cumplimiento del mandato divino que el Padre le encargó. De su sabiduría, su amor y su pureza de intenciones tomamos todos, porque marcó un antes y un después. Él estaba rodeado por un grupo que le acompañaba, en ellos confiaba, para que le sirviera de apoyo espiritual ante el ambiente árido y difícil que enfrentaría en los corazones de los hombres. Este grupo que le acompañaba, él ya lo conocía, demostrando que todo se cumplía de acuerdo con la planificación que se trazó en las esferas espirituales para que la luz se diseminara por la tierra y todo lo tomáramos. Jesús, el amado amigo y maestro, vino a enseñar la verdad que conocía y vivificaba en su actuar. Preparó a los discípulos para la continuidad de la tarea, y la gracia fue el día de Pentecostés, donde las manifestaciones mediúnicas se volvieron ostensibles, para demostrar la realidad de la inmortalidad del alma, que era la llamada vida en el reino de los cielos. Las facultades de sanación, de xenoglosia y muchas más les permitieron a los discípulos convertirse en los apóstoles de la verdad. La mediunidad consoladora y educadora la recibieron en el momento en que sus conciencias despertaron y los miedos se disiparon al poder palpar directamente la verdad. Se multiplicaron por distintos lugares, llevando el mensaje, ayudando a los sufridores y sanando a muchos enfermos de la mente y del cuerpo. Por ser el momento del cumplimiento de esa fase de la planificación, Dios les dio esa gracia,
sobre la gracia que ya habían conquistado. Hoy, los médiums poseen las facultades para el intercambio mediúnico. Para llevar los testimonios de la vida inmortal, se reeduque el alma y la visión de la existencia corporal tenga un mejor aprovechamiento en el camino ascendente de la perfección. Espíritas, tomemos el ejemplo del Maestro Jesús, sus enseñanzas, y sigamos su ejemplo de vida como el camino perfecto para alcanzar la plenitud. Y si posees una sensibilidad que te permita sentir más allá de los sentidos físicos, úngete con el conocimiento que te disciplina y el evangelio que te guía, para que no te equivoques en la utilización de las gracias que Dios te dio, y te dará más si cumples la misión que Él te encargó, de ayudar a la humanidad a transformarse y progresar. Recuerda, todo puedes hacer, pero no todo te conviene. Estudia la doctrina espírita, que es la gran revelación que tu alma necesita para ser felizmente un servidor del Maestro Jesús. ¿Hay un comentario? Ahorita me estaba acordando de que hay una parte que había leído, no me acuerdo si era de Allan Kardec, donde se mencionaba de que a veces recibimos bendiciones o recibimos ciertas gracias, mejor dicho. Entonces, que en algunas oportunidades estamos recibiendo alguna gracia y que hay que procurar merecerla, o sea, no es que la hayamos conquistado. Pero aquí también, en el caso de lo que acabamos de ver, aquí se mencionaba de que hay gracias que se han logrado a través de las conquistas y los logros, y que como vamos saliendo adelante, vamos aprovechando esas gracias que hemos ganado por la conquista, Dios nos da más gracias todavía. Es como una cadena, pero una cadena de beneficios que se van multiplicando. Sí, muchas gracias. El numeral 4 dice apariencias. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque les conocía a todos. Juan 2:24. Cuando conoces, confías en la apreciación que tienes de las personas y de las cosas. El Maestro Jesús no confiaba en ellos porque les conocía. El mundo de las apariencias está lleno de ilusiones y engaños, y el Maestro define muy bien que no le engañaban con su apariencia, se engañaban. El grado de percepción que tenía el Maestro era extraordinario, identificaba el nivel espiritual de cada uno de los que abordaba. El trabajo era mantenerse vigilante para no caer en las heladas de las sombras circundantes que dominaban el corazón de aquellos hombres que, dominados por los intereses, no les importaba la verdad. Así pasan la vida muchos seres, aparentando a través de sus máscaras para ocultar las sombras que el alma lleva, y muchos, al no lograr superar esas sombras individuales, las transformaron en conflictos. Unos aparentan felicidad, otros sabiduría, algunos virtudes, pero cuando se les contradice, las cosas no resultan como quieren, se caen las máscaras y se muestra el ego en su plenitud. Estamos en un mundo inferior y es importante que usemos máscaras para no mostrar nuestras realidades, pero no podemos caer en el mundo de la falsedad e hipocresía, mostrando una simpatía que no se siente, un amor que no es del corazón y una sabiduría que no es real. La propuesta iluminativa de la doctrina espírita es que seamos auténticos y sinceros, no mostrando nuestras imperfecciones, lágrimas y desdichas, sino lograr mostrar el nivel de una conciencia despierta que lucha por la conquista de valores y virtudes para una vida plena. El verdadero espírita no tiene que aparentar, porque sabe que a nadie engaña con las apariencias de un estado que no es real. Los guías, los protectores y hasta los enemigos espirituales le observan. Los primeros con amor y los últimos sin indulgencia ni caridad, además teniendo bien claro que todos irradiamos energías propias de la naturaleza de nuestro mundo interior que se sienten y no se pueden disfrazar ni ocultar. Donde estés, estás acompañado con las vibraciones propias que se armonizarán por la ley de afinidad con las semejantes y se identificarán con la clase de vida que lleves. Otras vibraciones no se sintonizarán y se sentirán también en tu mundo interior. Jesús
No confiaba, porque conocía sus segundas intenciones, aunque las ocultaban, él sentía la calidad moral de estas. El amado Maestro te ha llamado a ser un trabajador porque confía en tus esfuerzos y los cambios que alcanzarás. Si perseveras en la necesidad de iluminarte interiormente, sabiendo que aunque imperfecto tienes fe y esperanza que puedes cada día ser mejor. Esfuérzate en dominar tus malas inclinaciones y así llevarás una vida más libre de esos viejos atavismos. Sigue adelante, Él confía en ti, en tu trabajo y en tus capacidades para tornarte el discípulo al que le confía una misión y no le fallará. Esa misión es iluminarte y ayudar a iluminar a los demás. ¿Algún comentario? Sí, que hay que tener bastante cuidado con esto de las apariencias. Aquí nos estaba mencionando que Jesús se daba cuenta perfectamente de quién era sincero, quién realmente tenía buenas intenciones. Efectivamente, su nivel espiritual en el que no estamos nosotros, cosa que no nos impide que tengamos cierto alcance también para poder detectar quién está aparentando. Porque a mí me puede decir alguien, mira, ten cuidado con este señor o tenga cuidado con esta señora porque es mala persona, tiene malas intenciones. No voy a creer ciegamente, aunque tenga prestigio quien me lo está diciendo, llamémosle entre comillas autoridad moral. Yo simplemente tengo que analizar, porque puede ser que quien me está diciendo, no, es que mira, hay que tener cuidado, o mira, hay que tener cuidado con este señor, quiere usarme de instrumento para provocar el mal y yo sin darme cuenta. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Porque sí se da, o sea, se da de forma frecuente, en varios casos se da. Y también hay quienes me pueden decir, sí, es que yo hice esto, me quieren dar la imagen de que son buenas personas. Claro que yo no soy perfecto, lógicamente, pero no por el hecho de que yo tenga el montón de defectos, quiere decir que voy a estar ahí apoyando la hipocresía, apoyando el engaño. No tengo por qué estar haciendo eso. Entonces, tenemos que estar alertas, porque hay bastante de esto de la apariencia, de que nos quieren dar una imagen, y aquí en el espiritismo también es una cuestión sencilla cuando alguien nos quiere ver la cara, porque solo empiezan a hablar bonito, empiezan a hablar de ayudar al prójimo, empiezan a hablar de que hay que ser bueno con los demás, hay que hacerles el bien, y nos pueden engañar. No porque, digamos, sea cuestión de orgullo que nos han engañado, sino que está fregado que nos agarren de títeres, que nos agarren de instrumentos y nosotros sin querer estemos perjudicando a alguien. También hay que tener en cuenta que pueden usar, aparte de estar aparentando, pueden estar manipulando para que uno caiga y uno crea más, o incluso estar usando energías oscuras. Entonces sí hay que estar muy atentos, tener muy presente todo esto y ver hacia dónde hay que dirigir también la ayuda, porque lógicamente quien solo está aparentando, solo está viendo cómo mete cizaña, está siendo hipócrita, está manipulando y peor aún, que esté usando energías oscuras, es alguien que no está interesado o interesada en esclarecerse y en tener la conciencia con la luz, no le interesa. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, porque a veces pueden pasar años o incluso casi una encarnación y estemos engañados. Dice numeral 5, nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Juan, el discípulo amado, da testimonio del diálogo entre el Maestro Jesús y el sabio del Sanedrín, Nicodemo. Nacer de nuevo es necesario para gozar de la felicidad perfecta que se alcanza en el reino de los cielos. Jesús enseña con claridad y sin equívoco que la ley divina es perfecta, y a través de la ley de la reencarnación el espíritu progresa y se perfecciona.
La unicidad de existencia no explica la existencia de un Dios perfecto, justo y bueno, que ama a todos por igual. La pluralidad de existencias es la clave para comprender la grandiosidad del amor del Padre, que a todos nos da las mismas oportunidades para ascender en las escalas evolutivas hacia la perfección espiritual. Todos los seres creados por Dios tenemos los mismos recursos. Lo que nos hace diferentes unos de los otros es el uso de los recursos y las oportunidades que nos presenta la vida de acuerdo con la utilización de nuestra libertad de actuar. En este diálogo, Nicodemo no comprendía, ignoraba esa ley que es aplicable en todos los mundos, incluyendo la tierra, y quería comprender cómo entra un hombre viejo en el vientre de su madre. No estaban hablando del bautismo como lo interpretan los teólogos, que ignoran esa ley universal y la interpretan así para justificar el sacramento. Dios en su infinita bondad le da la oportunidad de resarcirse a los que están en el gozo de las imperfecciones e inferioridades, y a los otros la oportunidad de reeducarse para continuar el sendero ascensional. Cada existencia terrenal es una experiencia irrepetible. Sin embargo, como el Espíritu encarnado no tiene el tiempo suficiente para alcanzar la pureza ni la sabiduría necesaria para alcanzar la perfección, Dios le da otras oportunidades para tener otras experiencias y continuar el proceso de aprendizaje iniciado. Por eso, no pierdas este momento que vives. Es tu experiencia evolutiva. Da pasos firmes en la conquista de conocimientos que dan los momentos vividos. Todo lo que nos sucede, Dios lo sabe. Y es necesario que lo vivamos, unas veces por el camino del dolor educativo y otras a través del amor reparador. Si el maestro no hubiera afirmado en distintos momentos su conocimiento sobre la necesidad impostergable de nacer de nuevo, lo hubiera enseñado claramente, pero él solo vino a decirnos lo que aprendió del Padre. La propuesta espírita te da las explicaciones necesarias para que comprendas esta ley y así aprendas a actuar de una forma justa y buena, porque eres constructor de tus propios caminos y nadie hará lo que tú tienes que hacer y aprender. Aligera el paso tomando la decisión de ser mejor, de ser humano, alejándote de las malas inclinaciones que se manifiestan en ti, no para que las alimentes y crezcan, sino que para que tu esfuerzo las transforme tal como enseñó el Maestro Jesús. ¿Algún comentario? Cabal, como se estaba mencionando, aquí está lo de nacer de nuevo, que es la reencarnación. Entonces me venía a la mente el hecho de que a las enseñanzas que dio Jesús les han querido cortarle lo que no les conviene las religiones, digamos, que han querido mantener cierto poder. Entonces me venía a la mente también los evangelios estos que se les llaman, a los que se les llama apócrifos. No precisamente porque sean falsos, sino que no son de conveniencia para las religiones, para el poder religioso. Entonces, a pesar de eso, con lo que hemos tenido del Evangelio, ahí hemos tenido la luz, hemos tenido la claridad, como lo que se decía de nacer de nuevo. Porque ahí no lo dice literalmente, pero es la reencarnación. Entonces, no se puede cortar todo el conocimiento a conveniencia, digamos, en este caso de los poderes religiosos, porque para poder hacer eso tendrían que quitar, por ejemplo, si ya no quisieran que nos diéramos cuenta de las cosas del Evangelio de Jesús desde el punto de vista del espiritismo, tendrían que quitar todas esas enseñanzas, entonces ya no habría Evangelio. Entonces, sí tenemos que tener presente de que siempre va a salir la luz, siempre va a ser la verdad que va a salir de la luz. Gracias. Numeral 6, ser espírita. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. La verdad que el Maestro Jesús dejó plasmada en los corazones perdura a través de los tiempos. Él era coherente y dio el testimonio de su superioridad moral, su sabiduría y su amor. Nunca manifestó contradicciones entre el actuar y su hablar.
Sin embargo, en este versículo analizamos que aún los poseedores de la verdad se pueden perder del camino de las realizaciones nobles y de las conquistas superiores que deben alcanzar el alma. El conocimiento de las leyes divinas que la doctrina espírita propone es la verdad que enseñó el Maestro Jesús. Por eso, el espiritismo como doctrina filosófica de consecuencias morales es el cristianismo redivivo. En consecuencia, es una gran responsabilidad ser hoy espírita, por la certeza que se tiene de la existencia de Dios, de la inmortalidad del alma, la ley de la reencarnación, enseñanzas necesarias para comprender un universo de conceptos y revelaciones que explican y dan lógica al mensaje del Evangelio de Jesús. Cuando el conocimiento que se adquiere no va acompañado de la vivencia, se rutiniza, el creyente pierde el norte e inicia el camino de otras búsquedas que le seduzcan los sentidos y le calmen la curiosidad. Pasando así de creencia en creencia y nunca se estabiliza, pierde el tiempo en la existencia y siempre con vacíos existenciales se encuentra. Los verdaderos espíritas cristianos son aquellos que son reconocidos por el conocimiento que tienen, por las virtudes que ejemplifican, la alegría, el bienestar que irradian y por la plenitud que han conquistado en su mundo interior. Este estado es el que se debe conquistar para vivir bien tanto aquí en la tierra como en la vida eterna, que es la vida en el mundo espiritual. No dejes de estudiar las obras del codificador Allan Kardec y aumenta el conocimiento con las obras complementarias que resulten de la verificación y concordancia doctrinaria, y no las obras de cuño intelectual o mediúmnico sin sustento ni coherencia con la revelación prometida por el Maestro Jesús. Recuerda la enseñanza del discípulo amado ya en su vejez, recomendándoles a sus seguidores: no creáis a todo espíritu sino con pruebas que viene de Dios. Y podríamos agregar: no creas a todo espíritu encarnado o desencarnado sino con pruebas que las enseñanzas impartidas tienen la lógica y el sentido espírita. En todo momento cuida tu creencia, alimentándola permanentemente con el estudio, las lecturas y la asistencia a las reuniones que en tu casa espírita se desarrollan, para que enriquezcas tu alma de las luces del amor y de la verdad, y puedas convertirte en el trabajador sincero que se transforme en la columna donde repose la fortaleza de la doctrina espírita. No pierdas el camino, la luz, ya la conoces. No dejes que se apague, aliméntala con el combustible del amor y de la felicidad de llevar en tu corazón el mensaje del Maestro Jesús y Allan Kardec. ¿Algún comentario? Se había mencionado de que no era solo creer en Dios, sino que había que estar atento con las acciones para no desviarse del camino. Y efectivamente eso lo podemos ver en el hecho de que hay quienes dicen: es que yo creo en Dios, y efectivamente creen en Dios, pero tienen una conciencia o unas actitudes, unas acciones que contradicen el hecho de que estén creyendo en Dios. O sea, porque faltan a la caridad, faltan a la tolerancia, faltan a la empatía. Y en cambio, en contraste, viene la situación de que algunos no creen en Dios, pero aparentemente solo de palabra o de conocimiento, porque tienen el germen adentro de ellos por las acciones que están haciendo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, porque incluso personas que se dedican a estar haciendo daño o incluso usando energías oscuras, entre comillas, son fieles creyentes en Dios. Y también aquí se mencionaba otra parte donde decía que hay que probar como una parte de la lectura que decía: probad si los espíritus son de Dios. Entonces, había una situación en la que hablaba también de que no había que aplicarlo solo a los espíritus desencarnados, sino que también a los encarnados. Y considero yo que es bueno que nos lo estén recordando, porque se nos olvida.
tal vez a una parte es a la que se nos olvida, no a todos, que podemos tener el enemigo cerca de nosotros y peor porque está al pendiente y viendo cómo nos destruye. Cómo, digamos, si queremos hacer una labor viendo cómo nos la está perjudicando y que ya no hagamos ese bien que queremos hacer. Y no precisamente tal vez porque diga, este enemigo diga, no, es que yo no quiero que ayude a los demás, sino que simplemente su egoísmo decía, no, es que tiene que estar solo, su amistad solo tiene que ser para mí, es enfermedad. O cuando alguien tiene intereses amorosos, no, es que tiene que ser solo para mí porque es mi pareja. Otro error. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y estar al pendiente, analizando también a los espíritus encarnados, que puede ser que no sea que su intención sea perjudicarnos, pero sus mismas inclinaciones nos están perjudicando, ya sea directamente o indirectamente, que estemos dejando de ayudar a los demás. Muchas gracias por tu comentario. Vamos a finalizar la reunión con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.